módulo número 2 del capítulo 2, que trata sobre la respuesta armónica forzada de sistemas de un grado de libertad. En este caso, vamos a considerar ahora que el sistema está sujeto a una fuerza externa variable en tiempo. Esta fuerza puede tener diferentes tipos, diferentes funciones, pero al final es una fuerza que varía en el tiempo. Por ejemplo, la más sencilla y la que vamos a ver en este módulo es la vibración tipo sinusoide. Pero también podemos tener excitaciones tipo complejas, periódicas también, pero que responden a diferentes componentes en frecuencia de acuerdo al teorema de Fourier. Transitorias, que vamos a distinguir transitorias aquí como señales impulsivas de corta duración, por ejemplo, impactos, pulsos, y aleatorias, que son aquellas que son completamente impredecibles en tiempo. Bien, vamos a ver este sistema MKC bajo la fuerza variable F de t, que tiene la forma F coseno de omega t. Puede también considerarse como F seno de omega t o también como una exponencial compleja, como ya lo hemos manejado antes. Es bien importante aquí distinguir esta frecuencia omega como la frecuencia externa, la frecuencia de la fuerza externa, diferente a la frecuencia natural del sistema que, recordemos, es igual a raíz de k en m y es natural o propia del sistema, depende de sus propiedades. La frecuencia omega es externa. Aquí lo importante de este módulo es comprender cuál es la relación entre omega y omega n y cuál es el efecto de esta relación en la respuesta dinámica del sistema. Bien, ahora, si recordamos un poquito de ecuaciones diferenciales, vamos a recordar que una ecuación de este tipo es una ecuación no homogénea. Para resolverla, aplicamos el método llamado de los coeficientes indeterminados, el cual implica que primero necesito resolver la homogénea, es decir, esta ecuación igualada a 0, que es básicamente la ecuación en vibración libre que ya conocemos y que, como hemos dicho, vamos a suponer que todos los sistemas son subamortiguados o sin amortiguamiento también es posible, pero nunca llegamos al nivel críticamente amortiguado para estructuras. Entonces, la respuesta de esta homogénea en vibración libre, pues es una sinusoide que decae, ¿sí? De acuerdo a lo que se ve en esta imagen, ¿sí? Y que eventualmente, pues, regresa al equilibrio. Sin embargo, este método implica que también necesito la integral particular. Y la integral particular es una ecuación que satisface lo que tenemos en la parte derecha de la ecuación diferencial. Y básicamente este método se basa en un principio muy importante de los sistemas lineales, que es el principio de superposición. Y esto implica que si yo tengo un sistema y el sistema tiene una entrada, esa entrada provoca una salida, la forma de la entrada genera una salida de la misma forma, es decir, de la misma naturaleza, a la misma frecuencia. Puede ser una diferente amplitud y una diferente fase, pero la forma de la función es igual. Es decir, si yo le aplico de entrada una función seno o coseno, la respuesta tendrá que ser también una función seno o coseno. Bueno, entonces, basados en esto, la integral particular tendrá que ser una función x coseno de omega t. Si lo representamos de forma gráfica otra vez, bueno, tenemos la vibración libre que ya hemos visto y tenemos la respuesta forzada a la frecuencia omega, es decir, esta contribución que está aquí, coseno de omega t, a la frecuencia omega. La respuesta completa del sistema es la suma de ambas contribuciones y es lo que se presenta aquí. Tenemos esto que ocurre al principio, que es el efecto de la contribución de la vibración libre más el efecto externo, es lo que le llamamos transitorio, estado transitorio. Cuando la vibración libre termina, más o menos por aquí, solamente nos queda la fuerza externa. Y esto es lo que se conoce como amplitud de estado estable. Esto es lo que nos interesa a nosotros aquí. El fenómeno transitorio es importante
y probablemente todos lo hemos experimentado en alguna ocasión. Por ejemplo, cuando encendemos el motor de un carro, al principio está en el reposo, no se mueve para nada. Cuando encendemos el motor, lo estamos sacando de equilibrio. El motor de un carro es un sistema masa-resorte, es una masa montada sobre diferentes aislantes antivibratorios, también llamados popularmente como tacones o soportes de motor, que básicamente son componentes elásticos y amortiguantes. Entonces, cuando encendemos el motor, el sistema se sacude un poquito más y luego se estabiliza. Esto es básicamente debido a que los estamos sacando de equilibrio y estamos excitando la frecuencia natural de todo el sistema. Posteriormente, el sistema se queda en vibración estable. Claro que es más complejo que esto porque la vibración de un motor de combustión interna es una forma de onda compleja, no una forma puramente sinusoide. Pero el ejemplo es aplicable. Bien, ahora, en forma de ecuación, la respuesta total tendrá esta forma. Es básicamente la respuesta de la homogénea, es decir, la respuesta de vibración libre, más el componente, perdón, aquí debe leer coseno, el componente de la fuerza externa a la misma frecuencia externa del sistema, pero distinguiendo aquí que esta XS me da la amplitud de estado estable, es decir, qué nivel de amplitud tengo aquí. Bueno, técnicamente estamos hablando de una amplitud de pico. ¿Sí? Bien. Analicemos el caso primero del sistema sin amortiguamiento. Siempre es conveniente iniciar por el caso más simple para establecer la respuesta del sistema y cuánto vale la amplitud de estado estable. Bien, tenemos la ecuación del sistema, igual que antes, solamente que no existe el término amortiguante. Normalicemos la ecuación con respecto a la masa, es decir, multiplico todo por 1 sobre m, de tal manera que me quede la expresión de esta forma. Asumimos la respuesta de la misma forma que la entrada. ¿Sí? Otra vez es básicamente superposición. O suposición más bien de que tiene que ser la misma naturaleza de la respuesta. Y sustituimos en la ecuación de movimiento original que tenemos aquí. Simplificamos, términos cosenos se repiten, podemos retirarlos. X como factor común. Resolvemos para X y nos queda esta expresión. Esto es básicamente la amplitud de estado estable del sistema en función de la frecuencia externa. La frecuencia natural es una constante en este caso. La solución total entonces está dada por la contribución de la frecuencia de la respuesta libre a la frecuencia natural, que son dos términos senos y cosenos con dos constantes A1 y A2, más la contribución de estado estable para distinguirlos. Consideremos valores iniciales, desplazamiento inicial, en el tiempo igual a 0, evaluando en 0, seno de 0 es 0, coseno 1. Nos queda la primera expresión para la constante A2 y evaluamos para velocidad, también el tiempo igual a 0 y encontramos la constante A1, perdón. Que ahora sí tendremos la respuesta particular del sistema. Ahora, normalmente cuando hablamos de sistemas bajo vibración externa forzada, el sistema se considera como en el reposo al principio, en el tiempo igual a 0. Entonces eso simplifica mucho las cosas porque pues básicamente la respuesta va a quedar de esta forma. ¿Sí? Usamos esta relación trigonométrica para simplificar la respuesta y que nos quede de esta forma. Este término en el recuadro es el factor que me da la máxima amplitud de estado estable para el sistema sin amortiguamiento desde el reposo. Básicamente es la amplitud, ¿sí? de este término sinusoidal. Entonces, este factor es bien importante porque para el sistema subamortiguado me permite de manera rápida pues encontrar cuánto vale la máxima amplitud. Ahora bien, la respuesta en tiempo es muy importante, pero lo que es más importante en estos sistemas es determinar cómo se comporta el sistema bajo diferentes frecuencias. Y esto es porque
Aunque normalmente la frecuencia natural del sistema es fija, yo puedo tener dos posibles escenarios. Un escenario es cómo va a responder el sistema si modifico esa frecuencia. Si yo tengo un problema de vibración, por ejemplo, si me encuentro trabajando cerca de una zona de amplitud alta y quiero mover las características del sistema, ¿cómo va a responder ese sistema si modifico la K o la M y por ende pues cambia la frecuencia natural? Esa es una. La otra es, ¿qué pasa si la frecuencia externa cambia? Porque muchas veces tengo máquinas de velocidad variable, por ejemplo, que generan una fuerza externa de una frecuencia variable y yo tengo que establecer en qué rangos de frecuencia va a trabajar el sistema para prevenir y predecir la respuesta en función de la frecuencia. Entonces, es por eso que vamos a hablar de la función de respuesta en frecuencia. Empezando de nuevo con el sistema sin amortiguamiento, donde pues ya conocemos la ecuación de respuesta homogénea. Esa, vamos a olvidarnos un poquito de esta parte. Vamos a enfocarnos en la representación de la fuerza externa utilizando notación exponencial compleja. Y vamos otra vez a aplicar la función de desplazamiento y de primera derivada velocidad y segunda derivada aceleración. Otra vez, esta función representa la entrada, estas funciones representan la respuesta. Sustituyo estas expresiones dentro de la ecuación original de movimiento, tanto la respuesta como la entrada, para tener esta expresión donde de nuevo la exponencial la podemos quitar y resolver para x simplificando, que nos queda de esta forma. Podemos normalizar de nuevo con respecto a la masa, sí, de tal manera que, perdón, con respecto a K, en este caso, divido entre K entre K1 y Km entre K. Recordemos que frecuencia natural al cuadrado es igual a, perdón, K en M. Entonces, es como nos queda la expresión ya simplificada y, bueno, de forma adimensional, si no tiene unidades. X entre X0 es la deflexión estática, F entre K, ¿sí? Es por eso que este factor en realidad es un factor de amplificación, no tiene unidades, es un desplazamiento entre otro desplazamiento. La referencia con la cual estamos tomando la expresión como adimensional es el desplazamiento estático X0. Y de este lado tenemos 1 sobre 1 menos omega en omega n cuadrado. Este omega en omega n también cotidianamente le vamos a estar llamando R, razón de frecuencias. Es la razón entre la frecuencia externa y la frecuencia natural. Si graficamos esta función, yo voy a encontrar esta gráfica. Estrictamente hablando, aquí estoy graficando su magnitud, ¿sí? Porque si graficamos tal cual el valor real de esto, pues lo que tendría es que cuando me aproximo a 1, la amplitud crece hasta infinito. Porque cuando esto, cuando la razón de frecuencia es omega en omega n, se acerca a 1, o más bien cuando llega a 1, pues esto se hace 0, es infinito. Y empezaríamos después desde menos infinito, ¿sí? Después para valores de R mayores a 1, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en la amplitud, valor absoluto por un momento, ¿sí? Si hacemos esto, pues lo que tenemos aquí es que cuando R, razón de frecuencias, es 1, pues tenemos un valor de amplitud muy alto, que es lo que conocemos como resonancia. Resonancia es cuando la frecuencia externa iguala a la frecuencia natural del sistema, ¿sí? Y que lo veríamos como esta gráfica, una amplitud que crece sin límites, en teoría, porque en la realidad todos los sistemas tienen cierto nivel de amortiguamiento y eso me va a ayudar a limitar las amplitudes. Claro que trabajar en resonancia siempre implica niveles de amplitud muy altos. Es bien importante esto. Bajo cualquier circunstancia siempre hay que tratar de que un sistema no trabaje en la resonancia porque esto implica niveles de amplitud muy altos
que eventualmente puedan llevar a ciertos problemas. Pero bueno, como menciono, al final todos los sistemas tienen cierto nivel de amortiguamiento y lo interesante sería ver cómo se comporta un sistema amortiguado. Entonces analicemos qué pasa. Ahora agregamos el término amortiguante aquí. El procedimiento es exactamente el mismo. Considero la respuesta del sistema con notación exponencial compleja y la fuerza también, de tal forma que vacío estas expresiones de respuesta dentro de la ecuación diferencial original para terminar con esta expresión, donde de nuevo la exponencial se va a eliminar y la x es un factor común. Puedo resolver para x con respecto a f para terminar con la ecuación de respuesta en frecuencia de esta manera, o también en su forma adimensional, igual que en el caso anterior, dividiendo todos los términos entre k. Esta es la versión adimensional, es la versión que usualmente encontramos en los libros de texto. Y la principal característica que tiene es que estamos hablando de que es una función compleja. Tiene parte real, esta es la parte real, y tiene parte imaginaria, que es esto. Entonces, esencialmente, si yo quiero establecer esto en su magnitud y en su fase, tengo que utilizar la definición que vimos en el módulo número 1, en el cual decíamos que su número complejo, su magnitud, es igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado, donde a es la parte real, b es la parte imaginaria. En nuestro caso el número complejo tiene esta forma, ¿sí? Este término es a y este término es b. Bueno, obviamente menos, quitándole la i, claro. Entonces, usando esta definición de la magnitud del número complejo y del ángulo de fase, pues ahora sí podemos establecer la magnitud de la FRF, de la función de respuesta en frecuencia, y el ángulo de fase también, como lo veíamos anteriormente. Graficando la magnitud y el ángulo de fase, podemos observar varias cosas. Primero, esta gráfica está dada para diferentes valores de amortiguamiento. Desde el más bajo, la línea de color negro, para un valor muy bajo de amortiguamiento del 1%, luego del 5%, 10%, 30%, 50% y aquí muy pegadito 70%. Lo primero que observamos es que la amplitud resonante siempre tiene límites, nunca llega a un valor infinito. Aquí no se observa por los límites de la gráfica, pero esta gráfica tiene un límite. A medida que yo incremente el nivel de amortiguamiento, el nivel de amplitud resonante baja. Otra cosa, no es muy claro, pero la máxima amplitud resonante para sistemas con alto amortiguamiento no ocurre siempre en R igual a 1, sino que el amortiguamiento, como recordamos, modifica la frecuencia natural, de tal manera que la frecuencia efectiva de oscilación de un sistema amortiguado es omega de 1 menos z cuadrado por omega n. Esto hace que la frecuencia amortiguada real o la frecuencia de oscilación real cambie, sea un poquito más baja que la frecuencia natural, y el pico máximo, como se alcanza a distinguir aquí, no ocurre en 1, sino que ocurre un poquito antes de 1, ¿sí? Eso es algo que está ocurriendo aquí. Observando la fase, podemos ver que la fase sufre un cambio muy drástico durante resonancia. Si trabajamos antes de resonancia, el sistema tiene una fase aproximadamente de 0 grados. Recuerden, esta fase es la fase de la entrada con respecto a la salida, o sea, de fuerza y desplazamiento. Y cuando pasamos por la resonancia, justamente pasa por 90 grados.
después de resonancia se estabiliza en 180 grados, completamente contrafase. El cambio de fase es más gradual a medida que incrementamos el amortiguamiento. Para entender mejor estos conceptos de la fase y de la respuesta y de la amplitud, etcétera, es conveniente revisar esta animación. Un sistema trabajando aquí en la zona antes a resonancia, que es lo que tenemos en la primera animación, el sistema de color morado. Primero, sus amplitudes son relativamente bajas, pero lo más importante es que si observamos la flecha que representa la entrada contra el movimiento, vemos que están en fase. Este es un sistema que trabaja antes de resonancia o también en la zona de bajas frecuencias. Después tenemos un sistema que trabaja en la zona resonante, que es el siguiente sistema en color azul, en el cual podemos ver que la amplitud se incrementa de forma considerable, ¿sí? Ya no crece sin límites por el nivel de amortiguamiento, sin embargo, otra vez es un nivel de amplitud muy alto. Observamos también que la fase entre la entrada, la flecha y la respuesta es diferente. Es un poco complicado ver en esta animación, pero si lo viéramos más lentamente, observaríamos una diferencia de fase de 90 grados. 90 grados, decimos que la entrada está adelantada 90 grados con respecto a la respuesta. Y por último, un sistema trabajando en zonas de alta frecuencia encima de la resonancia, mucho después de la resonancia, trabaja por completo en contrafase. Cuando el sistema se mueve hacia arriba, la entrada va hacia abajo y al revés. Digamos, por así decirlo, que el intercambio de energía entre la fuerza externa y el sistema no es óptimo, porque cuando la masa se quiere ir hacia arriba, yo la estoy jalando hacia abajo. Cuando va hacia abajo, yo la estoy empujando hacia el otro lado. O sea, siempre va en contra la entrada con respecto a la respuesta, y por lo tanto la respuesta del sistema es más baja. Es donde tenemos menores amplitudes de respuesta. Resumiendo y en pocas palabras, cuando tengamos un sistema estructural o un sistema bajo una fuerza externa, siempre tenemos que trabajar lo más alto que se pueda en frecuencia, mucho después de resonancia, si es posible, ¿sí? Esto no depende nada más de la fuerza externa, sino también de la frecuencia natural. Recuerden que esto depende de la razón omega en omega n. Entonces, si yo no puedo variar la frecuencia externa, al menos puedo tratar de modificar la frecuencia natural para trabajar lo más que se pueda en las altas frecuencias. Bien. Ahora, otra cosa, como comentaba, y para ver un ejemplo pequeño, la respuesta máxima para un sistema amortiguado no se da precisamente en R igual a 1, ¿sí? Sino que se da otro valor. Para encontrar en un sistema con un nivel de amortiguamiento alto, ¿cuándo ocurre la máxima respuesta? Pues lo que tendríamos que hacer es tomar la expresión de amplitud de estado estable, que la voy a presentar de esta forma, en función de R, de la razón de frecuencias, que está aquí. La derivamos con respecto a R y la igualamos a 0 y resolvemos para encontrar el máximo. De esta forma, y resolviendo, esto lo hicimos con un software de análisis algebraico, porque es un poquito extenso el trabajo algebraico aquí. Encontramos la razón de periodo de frecuencias a la cual ocurre la máxima amplitud, que es raíz de 1 menos 2z cuadrado. Va a depender del amortiguamiento, claro, entre más bajo sea el amortiguamiento, esto se acerca a 1 prácticamente. Si es un amortiguamiento considerable, pues va a ser distinto de 1. Por último, si regreso la R máxima a la ecuación original de amplitud de estado estable, podemos encontrar cuál es el valor exacto de la amplitud máxima a esa razón de frecuencias. Este ejemplo nos permite ilustrar este caso. Nos dice encuentra la respuesta total del sistema de estado estable si la masa es de 10 kilogramos, C es igual a 80 newton segundo metro, K 4000 newton metro y la fuerza externa F seno de 10 Tn. Recuerden que la fuerza externa tiene básicamente esta forma. Entonces, la magnitud de la fuerza son 100 y la frecuencia son 10, que es lo que define a una función
sinusoide. Y luego inciso B, encuentra la respuesta máxima posible para el mismo sistema. Bien, entonces es muy fácil. Yo ya tengo para el inciso A todos los datos para vaciarlos en la ecuación de estado estable. Se puede aplicar la forma original adimensional o la forma con unidades, es indiferente. Lo único que hay que tener cuidado es usar las unidades correctas y calcular correctamente los datos. Si quisiera usar esta forma de la ecuación, por ejemplo, pues solamente tengo que calcular la frecuencia natural, raíz de k en m, pero pues como tengo ya todos los datos directamente, puedo utilizar la forma original de la ecuación, claro, en su valor en su forma de valor absoluto. Entonces tengo la fuerza, que es de 100, tengo la K, que es de 4000, tengo la masa, que es de 10, la frecuencia externa, que también es de 10, aquí otra vez la frecuencia 10 y la C 80. Con estos datos puedo hacer el cálculo de manera directa y encontrar que la amplitud del sistema para esas características es de 0.0322 metros. El inciso B me dice cuál es la máxima respuesta del sistema. Pues para esto tendría que considerar primero cuánto vale Z. Se puede calcular con la ecuación de C entre 2 raíz de mk. De nuevo tengo todos los datos, resultando en un 20% de amortiguamiento, 0.2. La razón máxima, o más bien razón de frecuencias a la cual ocurre la respuesta máxima, es 1 menos raíz de 1 menos 2z cuadrado, 0.959. Si se fijan es distinto de 1, pero no es muy diferente. Está un poquito movido hacia atrás, hacia las frecuencias bajas. Y pues la amplitud máxima, calculada directamente con esta ecuación, 0.063. Una forma muy sencilla de comprobar estos problemas y de validarlos es con la gráfica. Si yo grafico esta función, en este caso se grafica para el valor de z es igual a 0.2, que es el que nos ocupa, pues puedo verificar cuánto vale, por ejemplo, para el primer caso, la respuesta en base a la razón de frecuencias. Sí, aquí no lo calculamos, pero es bien fácil calcular. Frecuencia natural, raíz de k, 4000 en m, y la frecuencia externa es 10. Vamos a descubrir que en este ejemplo, R para el primer inciso es igual a 0.5. Con este dato, puedo leer directamente en el eje vertical la respuesta. ¿Sí? 0.0322. Para el siguiente caso, para la razón de 0.959, pues tengo este valor de amplitud de 0.063, que es lo que hayamos calculado con la ecuación. ¿Sí? Entonces es muy fácil hacer uso de las gráficas para comprobar o para resolver un problema de este tipo. Un factor importante aquí en estas gráficas es que para poder interpretarlas de mejor manera, lo más correcto es presentarlas en escalas logarítmicas o en decibeles. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí en escala logarítmica para no complicarnos todavía con decibeles. Y podemos ver más cosas de la gráfica. Primero, observamos que en bajas frecuencias el sistema, la respuesta es una línea recta horizontal, casi es horizontal siempre. En altas frecuencias es una diagonal con pendiente negativa. Y luego tenemos la zona resonante. Estas tres zonas tienen nombres específicos debido a quién es el que controla la respuesta del sistema en esas zonas. Por ejemplo, en bajas frecuencias hablamos de una zona controlada por rigidez. Si yo cambio la rigidez del sistema, por ejemplo aquí está incrementando la rigidez, la línea verde, sistema original, incremento la rigidez, baja la línea de referencia. ¿Por qué? Porque el sistema es más rígido, entonces su deformación estática es menor. Este punto de inicio aquí básicamente representa la deformación estática, que es el desplazamiento neto de un sistema en frecuencia cero, cuando no hay movimiento. Luego tenemos la zona de resonancia, que está controlada por amortiguamiento.
Si incremento el amortiguamiento, ya sabemos qué pasa, la respuesta resonante baja. Calculado de forma rápida con esta ecuación. Y por último, la zona de altas frecuencias está controlada por la masa. Si yo cambio la masa del sistema, la línea roja, estoy moviendo la pendiente, la estoy recorriendo hacia las frecuencias bajas en este caso, ¿sí? Pero pues al final la pendiente es la misma. Y se puede estimar con esta simplificación de la ecuación de respuesta en frecuencia. Otro aspecto muy importante de la función de respuesta en frecuencia es que normalmente en la teoría, en los libros de texto, hablamos de la respuesta en frecuencia donde la entrada es una fuerza y la salida es un desplazamiento. Y es la que tenemos aquí, que recibe el nombre de receptancia. Pero muchas veces hablamos también de una respuesta de velocidad o de aceleración. Sobre todo porque en el laboratorio lo más común es usar acelerómetros para medir la respuesta, entonces estaríamos directamente midiendo respuestas en frecuencia de esta forma, aceleración sobre fuerza, que recibe el nombre de acelerancia. Y además hay un concepto muy importante y muy utilizado en el diseño de aislantes y supresores de vibración, que es el concepto de movilidad. Y la movilidad es la velocidad de salida entre la fuerza de entrada. Entonces, estas funciones representan diferentes magnitudes de respuesta, pero todas ellas son funciones de respuesta en frecuencia, y la gran ventaja aquí es que conociendo una de ellas yo puedo conocer la demás. Por ejemplo, si conozco la receptancia, multiplico I por omega por la receptancia y básicamente tengo como resultado movilidad. Recuerden de lo que veíamos anteriormente, las relaciones de desplazamiento, velocidad y aceleración, la amplitud de velocidades y por omega por desplazamiento. Y si multiplico menos omega cuadrada, que procede de la segunda derivada de desplazamiento con respecto a tiempo, por x sobre f, pues tengo la acelerancia, ¿sí? Entonces están relacionadas directamente una con la otra. Si yo conozco una, directamente puedo conocer las demás con una división o con una multiplicación. Es la ventaja de trabajar en el dominio de la frecuencia. Las integrales y derivadas se convierten en multiplicaciones y divisiones. Otra cosa también como comentario rápido, los recíprocos de estas cantidades también son útiles. El recíproco f entre x es lo que se conoce como rigidez dinámica. El recíproco f entre velocidad es lo que se conoce como impedancia mecánica, y f entre aceleración se conoce como masa aparente.